Los voy saludando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento en el que la vean en esta clase. Vamos a compartir un ratito no tan cortito en esta oportunidad, sobre artritis reumatoide. ¿Qué podemos decir sobre la artritis reumatoide? La definimos como una enfermedad crónica inflamatoria que se manifiesta por la afectación de la sinovial de todas las articulaciones diartrodiales que generan una inflamación crónica. ¿Y por qué se da? Por hiperplasia e hipertrofia de los sinoviocitos que generan daño estructural del cartílago, de los huesos y de los ligamentos. No solo puede afectar al aparato articular, sino también puede tener manifestaciones extraarticular, afectando distintos órganos y sistemas, sea piel, pulmón, corazón. En esta imagen vemos cómo se va destruyendo y formando el panus, que es lo que se ve todo en rosa homogéneo, y aquí vemos una artroscopía de la Asociación de Reumatología Americana, donde vamos viendo desde solo la congestión, la inflamación, la formación del panus, la destrucción y la anquilosis. ¿Qué características tiene la artropatía por AR? Como dijimos al principio, es inflamatoria, es poliarticular, decimos que es poliarticular porque afecta a más de 4 articulaciones, que tiene una evolución crónica, es decir, que tiene que tener más de 6 semanas de duración, que es aditiva, es decir, la afectación va sumando articulaciones en este periodo, a medida que va transcurriendo el tiempo, comienza muñecas, afecta manos, afecta rodillas, tobillos, que la afectación siempre suele ser bilateral, que es simétrica, y la característica que tiene, que la diferencia, por ejemplo, de la artritis lúpica, es que es erosiva y deformante. Eso es fundamental. Como vemos aquí, la presencia de afectación con formación de panus, con destrucción y con desviación y pérdida del alineamiento. ¿Qué podemos decir con respecto a la epidemiología? Sabemos que hay un compromiso a nivel mundial de un 1 o un 2% de la población, que es más frecuente en mujeres, con una relación 2-3-1, que a medida que aumenta la edad aumentan la cantidad de casos y el pico mayor de incidencia entre los 40 y los 60 años. Hay un aumento de 16 veces con relación familiar, es decir, que si yo tengo una abuela con AR, hay 16% de probabilidades que un 20 o un 25% de su población, de que sus herederos o sus hijos puedan tener AR. Es una enfermedad incapacitante que por distintas circunstancias puede provocar la muerte. En su forma de evolución hay un 60 o un 90% que evolucionan con un deterioro progresivo. Hay un 50% de los pacientes con AR que a los 10 años están discapacitados y tienen que dejar de trabajar. Y muchos a los 10 años pueden fallecer. Es más alta la mortalidad en las mujeres que en los hombres. En cuanto a la etiología, no se sabe muy bien la causa, por eso se cree que es una incógnita. Sí, se cree que hay gatillos, que son los desencadenantes, puedan ser grandes procesos de estrés o infecciones, que son detonantes para que ese antígeno artritogénico actúe contra los CD4, afecten al tejido sinovial y desencadenen el fenómeno inflamatorio. Hay cierta correlación genética con la presentación o la aparición del HLA-DR4 y el DRB21, y el factor reumatoide es el que está presente, es muy sensible, si bien no tiene tanta especificidad, en las dos formas, del tipo IgM y del tipo IgG. De las formas clínicas de presentación, uno puede decir que hay 3 formas. Una es un comienzo insidioso, en la mayoría de las veces, en síntomas que van desde 3 a 6 semanas, que van agregando con compromiso articular, cansancio, astenia, dinamia, pérdida de peso, febrícula vespertina, edema, turgencia, endurecimiento o entumecimiento, compromiso de una rodilla, de la otra,
ambas manos, ambos pies. Recordemos que siempre suele ser poliarticular aditiva y simétrica. La forma de presentación aguda solo se ve en un 8 o un 15%, y las formas mixtas en un porcentaje no muy alto, entre un 15 a un 20%. Suelen desencadenarse en invierno, no sé si tiene relación con los procesos de estrés o gatillo o infecciones. Acá lo que vemos es un nódulo reumatoide en los tendones extensores. En las formas insidiosas de presentación, la evolución va desde semanas a meses, se caracterizan por tener astenia, mialgias, es decir, con un dolor musculoesquelético difuso, con cansancio, con febrícula, pérdida de peso y la afectación simétrica. Acá vemos la articulación del compromiso de las metacarpofalángicas proximales, con deformidades y nódulos reumatoides. En las formas agudas, la presentación va de días a pocas semanas, donde las mialgias y el dolor es más importante, donde podemos no tener tan marcada la simetría, y en general el compromiso articular es más destructivo, es decir, es más severo. Y en las formas intermedias son las que tienen un tiempo de evolución entre 2 a 3 semanas, los síntomas constitucionales son más severos que en las formas de inicio insidioso, y sí, generalmente la afectación es simétrica. En cuanto al curso clínico, sabemos que hay un 10% que tienen remisiones clínicas prolongadas, ¿sí? Es decir, uno pone tratamiento y por un tiempo prolongado la enfermedad está controlada. Tienen una evolución intermitente, en picos y brotes, por decirlo de alguna manera, en un 15 o un 20%, y progresiva y destructiva en la forma más común, del 65 al 70%. Entonces, en cuanto a la fisiopatología y la destrucción, lo que sabemos es que hay un antígeno artritogénico que tiene cierta choque o respuesta con los antígenos, con los linfocitos CD4, que van a afectar a la membrana sinovial. Esta membrana sinovial tiene proliferación de toda la capa de revestimiento, que genera hiperplasia sinovial con gran activación linfocitaria, con la formación de tejido de granulación o de panus, que es lo que da la deformidad y la rigidez y el entumecimiento y la disminución del espacio interarticular, y por último la destrucción periarticular. Acuérdense que siempre que haya, nosotros tenemos que llegar en el tratamiento a la fase hasta aquí, hasta la fase de inflamación, porque cuando ya tenemos formación de panus y destrucción articular, lo que vamos a tratar van a ser secuelas o anquilosis o discapacidades. No estamos llegando en una etapa temprana donde podemos dar tratamiento que modifiquen la evolución de la enfermedad. Esto es algo gráfico de cómo los sinoviocitos van desplazándose a hiperplasia, infiltrado inflamatorio, formación del panus. Por eso radiológicamente lo que se ve inicialmente es la disminución de la luz interarticular con pinzamiento, y por último la afectación yuxtaarticular. Bien, ¿cuáles son los sitios más afectados? Aquí lo tenemos bastante gráfico. Esta es una cronología que se usa en el consultorio de reumatológicas, donde uno marca la cantidad de articulaciones afectadas. El 90% de los pacientes tienen compromiso de las metacarpofalángicas, las interfalángicas, ¿sí? Las muñecas se afectan en una segunda instancia, en un 78%, rodillas en el 68%, los hombros, rodillas, tienen casi la misma afectación, es decir, todo lo que es miembro superior, y después rodillas, tobillos y pies. También pueden afectarse la acromioclavicular, la esternoclavicular, los aritenoepiglóticos. Dentro de la columna cervical la más afectada es la C1, C2, la planta axoidea, lo que indica que los pacientes tengan que usar collar cervical de protección, porque puede hacer subluxaciones, y las acromioclaviculares. En cuanto a los sitios afectados, lo que decimos es que típicamente respeta a las interfalángicas distales, porque hay una afectación proximal, ¿sí? Y a las toracolumbares. No sería R si tenemos un compromiso distal. Las deformaciones que se ven es por la lesión con la anquilosis y la destrucción, que rompen el aparato articular de esta articulación diartrodial, y hace que se genere desviación por la destrucción, porque se pierde esa alineación.
Entonces, la pérdida de la alineación es lo que, por ejemplo, aquí en la mano mostramos lo que llamamos manos en ráfaga, que es la desviación cubital, o el dedo en cuello de cisne, como en este caso, y aquí no tenemos, en una más adelante tenemos lo que es un dedo en martillo. Acá tenemos las distintas formas, el dedo en cuello de cisne, la desviación cubital o la mano en ráfaga. Aquí en este se ve muy bien lo que es un dedo martillo, ¿sí? Con la extensión y la hiperflexión distal, la simetría con el compromiso de las rodillas, y siempre que pedimos radiografías con técnica mamográfica, es decir, para ver muy bien la parte articular y la cortical de las pequeñas articulaciones, y tenemos que pedir el par de ambas manos y ambos pies. Con respecto a las manifestaciones extraarticulares que podemos tener, a nivel cutáneo puede haber muchas manifestaciones. Vasculitis de pequeño vaso en úlceras, nódulos reumatoides, que son granulomas. A nivel ocular suelen presentar queratoconjuntivitis, en algunos casos se asocian a otras enfermedades con ojos secos, ya lo vamos a ver qué síndromes componen. A nivel pulmonar pueden afectar al parénquima pulmonar, en general lo que se dice que la R da pulmones chicos, porque lo que tiende es a hacer fibrosis, se asocia, es una de las causas de diagnóstico diferencial de fibrosis pulmonar secundaria, por eso es enfermedades pulmonares intersticiales. Derrame pleural, la característica que tiene el derrame pleural es que tiene la presencia de factor reumatoide y que tienen glucosa baja, que es diagnóstico diferencial del empiema en estos casos. Si bien son exudados, no tienen acúmulo leucocitario y no es turbio. A nivel cardíaco pueden cursar con derrame pericárdico, pueden dar nódulos y pueden dar ortitis. A nivel renal pueden dar afectación renal con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Lo que sí sabemos es que hay depósito de material proteináceo, y una de las primeras manifestaciones es la proteinuria. Tenemos en las formas más severas o avanzadas la aparición de amiloidosis secundaria R. Dentro de las neurológicas pueden dar mononeuritis múltiple, o afectación de la sustancia blanca, dentro de las enfermedades hematológicas, anemias hemolíticas, ¿sí? Acá tenemos la formación de distintos nódulos reumatoideos, esto es difícil hay que hacer diagnóstico diferencial con un tofogotasio, que la característica va a ser otra. Suelen asociarse a la presencia de quiste de Baker. El quiste de Baker lo palpamos en el hueco popliteo, cuando disrumpe o rompe puede hacer edema asimétrico. Puede dar púrpura cutánea en forma de equimosis, como vemos en esta imagen, o en forma puntillada. Puede dar un exantema morbiliforme, fijo, no equimótico, que son las que se llaman vasculitis leucocitoclásticas, que no son específicas de enfermedad, pero sí es una manera de presentación. Estas formas vasculíticas pueden afectar a vasos distales, como vemos en este caso, que es diagnóstico diferencial de una úlcera arterial. Pueden asociarse a ulceraciones cutáneas, a neuropatía periférica, y a otras formas en otros órganos, como a nivel pericárdico, pericarditis, a nivel intraabdominal, arteritis viscerales, con hemorragia digestiva, por ejemplo, y púrpura palpable sería en este caso diagnóstico diferencial, por ejemplo, de la meningococcemia en los casos de infección. Esto es una úlcera de bordes añosos, estos son úlceras en astilla, diagnóstico diferencial de la endocarditis, y esto es una isquemia con una arteritis distal. En general esto evoluciona a la autoamputación. En estos casos también uno busca ver que no haya fenómeno de Raynaud y que no haya esclerodermia o esclerodactilia, son diagnósticos diferenciales. Lo que decíamos dentro del compromiso pulmonar, pueden dar fibrosis pulmonar o nódulos pulmonares o derrame pleural, pueden afectar y tener hiperreactividad bronquial con bronquiolitis, arteritis y proteinosis alveolar. Bien, entonces nosotros tenemos un paciente que acude de manera espontánea o que en un examen de rutina anual, luego del examen físico con más de 65 años, se queja de que tiene mialgia, si tiene decaimiento, es decir, dolor musculoesquelético. Nosotros podemos ver que tenga una afectación articular o no. Si hay una afectación articular
junto con dolor musculoesquelético, puede ser que sea sugerente de artritis o no. Si no es sugerente de artritis, lo trataré por los consultorios de atención primaria y le pediré que venga un control dentro de los 6 meses. Ya recordemos que una de las patologías comunes es la osteoartritis o artrosis, que en un paciente mayor de 65 años, si no es sugerente de artritis, sino que hay deformidad, pero no hay inflamación, no está roja, no está caliente, no es dolorosa, es solo deformidad, podría estar asociado a artrosis o osteoartritis. Ahora, si este dolor musculoesquelético está acompañado de destrucción o deformidad articular, ¿por qué? Porque se asocia a rigidez matinal más de 1 hora, porque tiene una eritrosedimentación mayor a 30, porque tiene una PCR elevada, porque tengo dolor a la compresión de los espacios metacarpofalángicos o metatarsofalancos, y porque la artritis es objetiva. Acuérdense que la artritis tiene que ser objetivada por el profesional médico, no es que las vi hinchadas, las tenía rojas, las tenía calientes, no, tiene que ser documentadas por un profesional. En esta instancia lo tengo que derivar a un internista o a un reumatólogo para continuar los estudios. Eso en cuanto a la sospecha clínica. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Uno dice, bueno, vamos a estudiar laboratorio de inmunidad o laboratorio de actividad. El laboratorio de actividad, ya vemos que un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria va a tener eritrosedimentación aumentada, PCR aumentada, que puede tener linfopenia, que puede tener anemia, que son los reactantes de inflamación. Y el laboratorio específico va a ser la presencia de autoanticuerpos. ¿Cuáles? El factor reumatoideo y los anticuerpos antipéptidos citrulinados. ¿Qué podemos decir? El factor reumatoide es muy sensible, pero no es tan específico, porque, por ejemplo, puede estar presente en otras enfermedades reumatológicas o infecciosas, como una endocarditis infecciosa. Y el antipéptido citrulinado es mucho más específico de AR. ¿Qué podemos decir con respecto al factor reumatoide? Que es un autoanticuerpo, generalmente el tipo IgG o IgM, que está dirigido contra la porción Fc de la inmunoglobulina G. Es más específico que sensible, hay un porcentaje de población sana, casi más del 25%, que pueden tener títulos bajos o títulos no representativos de 1 en 40 o 1 en 80, y ser normal, y lo que sí sabemos es que los títulos o la presencia de factor reumatoideo en títulos muy altos, en las seronegativas o en las seropositivas, se asocia a forma más agresiva. Por ejemplo, tener un factor reumatoideo de 1 en 520 me dice que por ahí van a ser formas más agresivas. Con respecto al anticuerpo antipéptido citrulinado, son hoy día, desde el año 2008 más o menos, 2009, 2010, que se están usando lo estamos usando más en nuestro país, porque antes no teníamos cómo utilizarlos, tienen una especificidad del 90 al 95%, con una sensibilidad también mucho más alta. Podemos verlo en otras enfermedades autoinmunes, pero no tan específicas, y yo tengo que pensar que tienen que estar dentro de un contexto clínico. Cuanto más título también se asocia a formas más agresivas. Eso es lo que nos dice el título. Bien. Ahora, hay un montón de signos y síntomas, entonces, de la Asociación Americana de Reumatología y la Asociación Europea, que es la EULAR, en el año 87 y en el 2010, que ahora los vamos a revisar, dijeron, bueno, ¿cuándo un paciente tiene probabilidad diagnóstica de tener AR? Es decir, lo que llamamos suma de criterios. Decimos que lo que tenemos que tener en cuenta es que haya rigidez matutina que tenga más de 1 hora de duración, que es el entumecimiento o el endurecimiento que va mejorando con la actividad durante el transcurso del movimiento en la mañana luego del despertar, que la artritis es poliarticular, tiene que dar 3 o más áreas articulares afectadas, que dentro de ella tiene que tener compromiso de la afectación de la mano, que tiene que ser simétrica, la presencia de nódulos reumatoides, la presencia del factor sérico, las alteraciones radiográficas típicas, como por ejemplo la afectación articular simétrica o la osteopenia yuxtaarticular, la pérdida del cartílago que se ve por la disminución del espacio interarticulado por el pinzamiento, ahora vamos a ver un gráfico, y las erosiones subcondrales. ¿Cuándo? ¿Y por cuánto? Durante un periodo mayor a 6 semanas. No pueden estar con 3 de ellos, ya hacemos diagnóstico. Eso es lo que decía la Asociación Americana de 1987. El EULAR lo que suma, otorga un puntaje y nos dice que el compromiso debe ser
de 6 o más articulaciones comprometidas, y de acuerdo a la extensión va dando un puntaje, ¿sí? Que yo puedo estar ante la presencia de factor reumatoide y anticitrulinados negativos, con bajos títulos de factor reumatoide y anticitrulinado 2 puntos, y con altos valores de anticitrulinado y factor reumatoide 3 puntos. Que puede tener reactantes de fase aguda, eritro y PCR normal o aumentados, lo que otorga un punto, y la duración puede ser menor o mayor a 6 semanas, le otorga 0 y 1 punto. ¿Sí? En cuanto a las claves para el diagnóstico radiológico, va a haber, acuérdense que era destructiva y deformante y erosiva, lo que dice que va a otorgar un punto cuando no tengo erosión, la erosión es discreta, la erosión es más marcada pero no sobrepasa la mitad, cuando la erosión llega a la mitad del 50%, cuando pasa el 50% pero tengo suma, y cuando directamente hay colapso. Ese es un puntaje para las erosiones. Con respecto al pinzamiento es, sin pinzamiento, pinzamiento focal, solo en una zona, generalizado que reduce la luz, pero que queda un 50% de este espacio, es decir, esta luz en la imagen número 2 es el 50% de lo que es la del 0. Un puntaje 3 es cuando es generalizado y el pinzamiento es mayor al 50% de la luz normal, o tiene subluxaciones, es decir, hay desalineación. Y por último, en el puntaje 4, la luxación y anquilosis. ¿Sí? Habíamos dicho que la R podía asociarse a otros síntomas y que formaba síndromes. Si tenemos ojo seco con xerostomía y xeroftalmía, que es lo que se llama síndrome Zika, es lo que hablamos de un Sjögren secundario. Si la R cursa con leucopenia, neutropenia principalmente y esplenomegalia, es lo que llamamos PELTI. Si tiene nódulos reumatoides pulmonares y se asocia a neumocomiosis con diagnóstico clínico de AR, es lo que antiguamente llamamos síndrome Kaplan, se ve poco hoy día. Y en aquellas insuficiencias renales con proteinuria y con biopsias que tienen mucho material proteináceo, PAS positivo, o depósito de sustancia amiloide, que no es por AL, sino, sí, no es por, sí es por depósito amiloide, son las amiloidosis secundarias. Habíamos dicho, para repasar, que el factor reumatoide tenía alta especificidad pero no tanta sensibilidad, que los antipéptidos citrulinados eran muy específicos y tenían una sensibilidad mayor. Hay un 15, un 40% que pueden tener factor antinucleares presentes y positivos, no así el anti-DNA, porque el anti-DNA o el anti-SM o el anticuerpo de doble cadena es específico de lupus, ¿sí? Cursan con anemia, la anemia suele ser de trastornos crónicos, normocítica, normocrómica, la eritro y la PCR van a estar elevados, y en las radiografías puedo ver erosiones o pinzamientos. Las formas más avanzadas, luxaciones, osteopenia, deformidades y anquilosis o deformidad articular. ¿Qué podemos decir que son reglas? Que es lo que propone las normativas EULAR de la Asociación Europea de Reumatología en el 2010. Punto 1, que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras artritis, como lupus, que son distales, como artritis psoriásica y gota. En general pueden verse articulaciones grandes comprometidas, a diferencia del lupus, que son de pequeñas articulaciones. Cuando habla de afectación de pequeñas articulaciones, se refiere a las metacarpofalángicas, a las interfalángicas proximales, ¿sí? Y dentro de las metatarsofalángicas, de la segunda a la quinta, también interfalángicas del pulgar y de la muñeca. Al menos una de las articulaciones involucradas tiene que ser pequeña, ¿sí? Decimos, en cuanto a los títulos de anticuerpos, que es negativo cuando está dentro de valores normales, que es bajo positivo, positivo débil, cuando está en el límite superior de lo normal, o tiene un título, pero no mayor a 3 veces, es decir, hasta 3, y es altamente positivo cuando es mayor a 3. Bien, si te lo informan solo como positivo o negativo, no es un informe tan bueno, y uno debe avisar que ese positivo sería un positivo débil. En cuanto a la progresión radiológica, uno ha hecho una clasificación evolutiva, es decir, una fase temprana o una fase 1 es cuando solo hay osteopenia.
Una fase 2 o tardía es cuando hay destrucción leve subcondral, con erosiones y con disminución del espacio articular. Y una forma terminal es cuando hay anquilosis. ¿Por qué es importante conocerla? Porque el paciente viene con artritis y dolor. Yo pido las radiografías y voy a ver en qué instancia está mi paciente. Y ahí voy a poder definir tratamiento. Porque si yo estoy en una fase de anquilosis, dar un tratamiento que corte la cascada inflamatoria de linfocitos, monocitos e interleuquina para la formación del panus, no va a servir, porque ya el panus está formado y hay destrucción articular. Bien, acá tenemos un ejemplo de destrucción articular con subluxación, de la misma manera, pinzamientos, destrucción y anquilosis, acá queda algo de luz, ¿sí? Erosiones o geodas subcondrales, yuxtaarticulares, pinzamientos, ¿sí? Bien, un pie normal y un pie con total destrucción. Esto es la anquilosis, la destrucción y la subluxación, hay pérdida de la alineación, la desviación del pie en ráfaga vendría a ser. Bien, ahora, con todo lo que dijimos y la fisiopatología, tenemos que saber en qué parámetros son importantes el tratamiento, dónde debemos apuntar. Primero, la educación. Si sabemos que hay rigidez, tenemos que evitar que estos pacientes estén continuamente postrados. Es decir, hay que estimular el ejercicio, que no sean de peso, ni de carga, ni de descarga, pero tienen que hacer ejercicios isométricos, no de esfuerzo, pero sí de tono. La terapia física, la kinesiología para mantener la alineación y evitar la deformidad y las malposiciones y los vicios son fundamentales. Antiinflamatorios y analgésicos para el dolor, esteroides como antiinflamatorios en momentos puntuales o en periodos de crisis o de brotes agudos. Drogas inmunosupresoras y agentes biológicos son las que nosotros llamamos fármacos o drogas modificadores de la evolución de la enfermedad. Es decir, ¿cuándo las tenemos que empezar a usar? En ese momento que hay inflamación y que está empezando a haber activación de los sinoviocitos para evitar la formación del panus. Bien. ¿Qué recomendaciones son claves? Acá no hay una receta igual para todos los pacientes en cuanto al reposo y al ejercicio, y esto tiene que ser individualizado. Por eso lo que se propone es hacer terapias ocupacionales. Terapistas ocupacionales son parecidos a los kinesiólogos, pasa que evalúan un entorno de mejor manera o más dirigido a la actividad de cada paciente. No es lo mismo un paciente con AR que se dedica a la construcción y a la albañilería, que un paciente que trabaja en oficina. No es lo mismo una tejedora que una paciente que es música. No es lo mismo un médico con AR que un paciente que es pintor, porque la utilidad de la articulación comprometida es distinta. Entonces por eso debe ser individualizada. Y dentro de estas drogas tenemos, o las podemos dividir, en las que son modificadoras de la evolución de la enfermedad y las que no. Los no farme, ¿sí? Tenemos analgésicos, antiinflamatorios y corticoides. Ahora, aprendimos a diagnosticarlo. Hicimos una evaluación individual. Vemos cuál es la actividad clínica y la gravedad. Y siempre uno debe plantear tratamiento no farmacológico. Siempre, ¿sí? El reposo, la actividad dirigida, la terapia ocupacional y los antiinflamatorios. Y dentro del tratamiento farmacológico yo tengo que ver qué tipo de artritis tiene mi paciente. Si está con una forma leve o con una forma moderada o grave. Si la forma es leve, la primera línea de tratamiento de los farme, uno trata de hacer o hidroxicloroquina o sulfasalacina, que controlan ese mecanismo inflamatorio. Para las formas moderadas o graves, uno puede plantear el uso de metrotrexate, si hay falla o no hay control de enfermedad, podemos adicionar leflunomida o sulfasalacina. Cuando hay falla en combinación, podemos usar, cuando hay falla, tratamientos solos con leflu o con sulfasalacina o con metrotrexate. Solo el metrotrexate es el más usado. En general las formas leves dan hidroxi, cuando hidroxicloroquina no hay, empiezan a usar metrotrexate. Si hay cierta toxicidad
o afectación o rechazo, uno puede asociar Leflu. Los tratamientos combinados serían metotrexate, hidroxicloroquina o sulfasalacina, metotrexate, Leflu, leflunomida, metotrexate u otro fármaco. Si no hay respuesta y yo veo que hay progresión de enfermedad, continúo teniendo más de 4 articulaciones afectadas, tengo reactantes de inflamación y de fase aguda aumentado, y persiste el dolor, porque en la escala no solo hacemos el ENA-dolor de 1 a 10 para ver si hay control de enfermedad, y la suma de cantidad de articulaciones afectadas entre la primera, tercera y sexta semana de evolución. Eso es lo que llamamos los controles, por eso el hombrecito que marcaba la cantidad de articulaciones, en cuanto a deformidad y en cuanto a dolor. Y si hay falla con esto, plantearemos el uso de biológicos como monoterapia o asociados a metotrexate. Todos asociados a corticoides en bajas dosis, antiinflamatorios y la evaluación periódica que decíamos recién, para ver la respuesta terapéutica, que es lo que uno llama el ACR, ¿qué quiere decir? El periodo de control libre de enfermedad, ACR20 cuando disminuyó un 20%, ACR50 cuando disminuyó un 50%. Si tengo un control de enfermedad en un 50, un 75% sostenido por 3 meses, uno puede decir que mi paciente está curado y dejo solo tratamiento de mantenimiento. ¿Qué otra cosa tengo que evaluar? Los efectos adversos de las drogas. Ahora vamos a ver en breve, chiquitito, la descripción del tratamiento y qué riesgo de infección tengo con el tratamiento que estoy usando y qué comorbilidades puede haber. Dentro de los AINES, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, diclofenac, indometacina y meloxicam. ¿Qué podemos decir de ellos? Ibu y naproxeno, los más usados, ibuprofeno 400 o 600, cada 6, cada 8, naproxeno 250 o 500, cada 8 o cada 12, máximo son cada 6. Diclo 50-75, lo que estamos acá marcando son las dosis máximas que podemos usar por día. Recordemos que siempre que usemos AINES y no sean solo para el momento de dolor y sean reglados o sostenidos, tenemos que usar protección gástrica por el riesgo de gastritis o hemorragia digestiva. Los glucocorticoides siempre hay que tratar de usarlos durante el brote agudo, para control del síntoma, y después bajarlo a la dosis mínima indispensable. Dosis baja es cuando son menores a 7,5. En general uno da 4 a 8, trata de dejarlo 4 a 8 de meprednisona, 5 a 10 de prednisona, que son los equivalentes. Parece que tienen cierta respuesta en retrasar la progresión del aerosol, y las dosis altas otros se usan en las formas severas o cuando hay afectación de otros órganos. Bien, ¿qué podemos decir de los fármacos o las drogas modificadoras de la evolución de la enfermedad? Los fármacos. Dijimos que teníamos una línea que puede ser metotrexate, sulfasalacina, antimaláricos como la hidroxicloroquina, aciatioprina, leflunomida, sales de oro, ciclofosfamida, micofenolato, ciclosporina o penicilamina. Todos estos lo que hacen es reducen o previenen el daño articular, preservando la integración, es decir, hay que tratar de usarlo en las formas más tempranas logradas del diagnóstico, para evitar llegar a la anquilosis y a la destrucción. Los más usados: sulfasalacina, hidroxicloroquina, en general sulfasalacina 1,5 gramos, y los comprimidos vienen de 500, no, 1 gramo cada 6, se usa casi en toxo cerebral, ¿no? 500 a 1 gramo cada 8, cada 12. Hidroxicloroquina en general se usa 3 a 5 miligramos kilo día, 200 miligramos. Cuando usamos sulfas, tenemos que ver que no haya alergia a la sulfa. Cuando usamos hidroxicloroquina tenemos que tener evaluación oftalmológica porque puede dar alteraciones en el campo visual, entonces de seguimiento uno puede pedir campimetría. Las sales de oro ya casi no se usan, al igual que la de penicilamina. Metotrexate es la droga más utilizada, la usamos en 7,5 a 15 miligramos día, en general se arranca con una dosis de inicio y después se da semanal, y la leflunomida se arranca con 10, asociada al metotrexate, 10 miligramos día, y cuando duplicamos dosis llegamos a 20. Azatioprina y ciclosporina, por ejemplo, cuando tengo vasculitis, o glomerulonefritis, o hemólisis o afectación pulmonar.
o isosistémico. ¿Qué podemos decir breve del metrotexate? Que es un antagonista del ácido fólico, por tanto como efecto adverso puede dar algo de pancitopenia, hay que asociar fólico cuando lo usamos, genera alivio de los signos y síntomas, retardan la aparición de erosiones y deformidad, y hay un 70% que tienen muy buena respuesta. La usamos en 7,5, 15 a 20 miligramos semanal, no se arranca con dosis máxima, se pone 7,5, si a las 3 semanas no hay respuesta lo subo a 15, si no hay respuesta lo subo a 20 y ahí quedo. Para la seguridad del uso tenemos que controlar con hepatograma, porque es una droga hepatotóxica, tratar de acidificar la orina para prevenir la formación de cálculos renales, y bueno, lo que decía, para la toxicidad no es gástrica, sino hematológica, agregar leucovorina asociado a ácido fólico. En dosis altas tiene efecto antineoplásico. El metrotexato en altas dosis se usa en enfermedades hematológicas, por tanto puede afectar a todas las células que tienen alto recambio celular, como el tubo digestivo y el sistema hematopoyético. A bajas dosis se ve poco, pero bueno, se asocia a fibrosis hepática, cierta afectación renal, fibrosis principalmente, y pulmonar también. Con respecto a la hidroxicloroquina, que es la que usamos en formas leves, tiene menor efectividad, por eso el metrotexate lo dejamos para las formas moderadas, y se puede usar solo combinado, 200 cada 2 es la dosis habitual, son 400 miligramos día. En cuanto a la LEFLU, la acción es inhibir una enzima que impide la síntesis de la pirimidina, entonces bloquea la acción de los linfocitos en la fase G1, ¿se acuerdan? Antes de que empiece la mitosis en los linfocitos activados. Lo usamos en los pacientes que no son respondedores a metrotexate o cuando han presentado toxicidad y no me permite aumentar la dosis. En general se da una dosis de carga de 100 miligramos por 3 días y después ya se deja un mantenimiento de 20 miligramos. ¿Qué recomendaciones podemos decir para estas formas leves o moderadas? Que siempre que usemos corticoides tratemos de usar la dosis más baja, de menos de 15 miligramos. Que si vamos a usarlo por tiempo sostenido, tenemos que pensar en la osteopenia o la osteoporosis secundaria que generan los corticoides y que hay que usarlos combinados a calcio y vitamina D. Que los fármacos modificadores de evolución de la enfermedad, el metrotexate debe ser el considerado siempre el de primera línea, el primer tratamiento que yo me voy a plantear de usar. Que si no hay respuesta a estos, tendré que derivar a tratamientos biológicos, y que está bueno que los biológicos los manejen los especialistas, es decir, reumatólogos o internistas de mucha experiencia. No está bueno que cualquier médico de atención primaria haga uso de los biológicos, y siempre antes de plantearme el uso de tratamiento con biológicos, tengo que tener la evaluación oftalmológica es por la hidroxicloroquina, hepatograma es por el metrotexate. Tuberculosis, serologías virales de hepatitis B, C, HIV, Chagas, toxo, es fundamental por los monoclonales, porque pueden reactivar enfermedades previas. Bien, dentro de los biológicos, ¿qué son los biológicos? Son drogas que a través de otro mecanismo, no por participación de inhibir la cascada inflamatoria, intervienen en ciertas fases del ciclo que permiten evitar esa formación de panus o de cascada inflamatoria. Entonces podemos decir que los biológicos los dividimos en los que son anti-TNF, como el adalimumab, el etanercept y el infliximab. El inflixi se usa también en colitis inflamatorias, el etanercept es uno de los que más se usa como anti-TNF, el adalimumab también, pero es más caro. Y los no anti-TNF, que los usamos en formas más graves, por ejemplo, anemias hemolíticas refractarias asociadas a R, que no respondieron a corticoides, que no respondieron a inmunoglobulinas, lo que plantea es el uso de rituximab. Glomerulonefritis rápidamente, nefrótico asociado a glomerulonefritis rápidamente evolutiva, en un paciente que vemos que es secundaria R. Pulso de corticoides, no hay respuesta, tienen poca manifestación articular, podemos plantear el uso de rituximab, son los anticuerpos anti-CD20. Abatacept también actúa a nivel de los linfocitos.
Tocilizumab y tofacitinib son más nuevos, y los que son antiinterleuquinas es el anakinra, son bastante nuevos. ¿Cuándo nos planteamos el uso de anti-TNF? En las AR refractarias, ¿sí? De todos ellos no se sabe que uno sea superior que otro, sí se sabe que asociados al metotrexate tienen una muy buena respuesta. Adalimumab y etanercept se pueden dar de vía subcutánea, es decir, que es más fácil la aplicación, a diferencia del infliximab que se usa intravenoso. La respuesta es rápida, es decir, ya en pocos días empieza a haber respuesta del tratamiento, donde casi un 75% de los pacientes presentan disminución del 20% de la afectación articular, es decir, si tenían 10 articulaciones comprometidas, el 75% logran rápido de 10 a 2, 20%, 80% de respuesta, 20%. Hay disminución de la participación de las citoquinas en el líquido sinovial en el suero, control de los parámetros de inflamación como la PCR, y los anti-TNF lo que hacen es evitar la destrucción y deformidad articular. Por eso es muy importante el inicio temprano, y no dejar a los pacientes tiempo y tiempo y tiempo y tiempo con AINES y corticoides. ¿Por qué? Porque se cree que pueden tener cierto mecanismo de regresión y que puede haber cura. Ahora, estos criterios que yo les mencionaba antes, ¿cómo evaluamos la respuesta? Por el ACR20, el ACR50 y el ACR70. ¿Qué es esto de ACR? Es decir, control de la artritis reumatoide libre de síntomas, es decir, que la suma articular y el dolor disminuyó al menos en un 20%. ¿Y qué es lo que tenemos en cuenta? El recuento de articulaciones dolorosas e inflamadas, al menos 3 de los siguientes. Élite sedimentación, la escala analógica del dolor, lo que es lo que llamamos la EVA de la actividad por el médico, es decir, si el paciente en el screening, sí, puede subir escaleras, si puede peinarse, si puede caminar una cuadra, y si puede ducharse y bañarse y andar en la vida diaria. Ese es la actividad por el médico, el EVA por el médico. El otro es el EVA por el paciente, que el paciente note que haya mejorado un 20%. El otro es la escala analógica del dolor, el EVA dolor, que es de 1 a 10. Acuérdense que uno habla de dolor controlado cuando es menor a 6, ¿sí? Y menor a 4 uno puede decir que es no dolor, que es molestia. Los pacientes deberían alcanzar, lo que se propone es un ACR20 al año de tratamiento, y mantenerlo durante todo el año. Uno dice que ACR50 o ACR70, es decir, aquellos que disminuyen un 50 o un 70%, elevan el requisito al anterior, es decir, suma a 50 o 70. Es lo mismo, pero con un mayor, si tenía 10 articulaciones comprometidas y dolorosas, en el ACR50 solo le van a quedar 5. Con respecto a los biológicos no anti-TNF, en anakinra, que es el único interleuquina, sabemos que es un antagonista de la interleuquina 1, que se usan en los que son refractarios a los anti-TNF, ¿sí? Los que no anduvieron con etanercept, uno de ellos, que se usan cuando hay contraindicación para los anti-TNF, por ejemplo, una hepatitis B activa, que no le puedan dar un anti-TNF. En pacientes con insuficiencia cardíaca y algunas enfermedades desmielinizantes. Acuérdense que el adalimumab o el tocilizumab se dieron casos de encefalitis por JC, por ejemplo. Esto es un estudio que habla de la eficacia y el beneficio de anakinra. Las dosis se dan subcutáneas también, son en general menores a 1 miligramo kilo, se pueden usar solas o asociadas a metotrexate. Y la respuesta que se evalúa es a las 44 semanas. La respuesta con una CR20, 50 y 70. Ahora, ¿cuándo decimos que hay remisión de la artritis reumatoidea? Los criterios de remisión es que la rigidez matutina esté ausente o ya no tenga más de 15 minutos de duración. Para el diagnóstico era más de 1 hora. Que el paciente no refiera cansancio, que no tenga dolor articular, que no haya dolor articular a la exploración, porque yo puedo no tener artritis, pero cuando las exploro, busco el pinzamiento, y el aparato yuxtaarticular y la parte ligamentaria puede hacer dolorosa la palpación.
cuando no haya tumefacción sinovial o tenosinovitis, la habilidad, acuérdense lo importante que es ver las palmas para ver las tenosinovitis, que son dolorosas y engrosadas, y las vainas. Y cuando el eritro es menor a 30 en la mujer y 20 en el hombre. Tiene que haber 5 criterios durante al menos 2 meses para decir que hay remisión completa de la enfermedad. Y para ir terminando, como en toda enfermedad tenemos factores de mal pronóstico. Los factores de mal pronóstico son los títulos altos de los factores reumatoides, el inicio en la edad joven, como en la R juvenil, la presencia de nódulos reumatoides, cuando hay gran cantidad, es decir, más de 10 articulaciones. Acuérdense que para la EULAR la clasificación daba puntaje de acuerdo a la cantidad, y que para más de 10 articulaciones les daba 5 puntos, es decir, cuanto más articulaciones tenés comprometidas al inicio de la enfermedad, el pronóstico puede ser peor. Cuando tiene un gran marcado aumento de reactante fase aguda, eritro-PCR, acuérdense que también voy a tener disminución del complemento, porque hay consumo, y cuando tengo marcadores genéticos, como el HLA, DR4 y el DR1. ¿Qué podemos decir en cuanto al pronóstico? El 90% de las articulaciones afectadas lo hacen dentro del primer año de evolución de la enfermedad. En las formas más graves, que no son las más comunes, ¿se acuerdan que eran un 10 o un 15%? A los 10-15 años pueden estar fallecidos, y las causas de mortalidad en general son por complicaciones asociadas a la terapia, o infecciones o enfermedad pulmonar por fibrosis, ¿sí? Hemorragia gastrointestinal por los AINES, enfermedad pulmonar por la fibrosis e infecciones por el tratamiento inmunosupresor. ¿De qué se mueren? Enfermedad cardiovascular, procesos infecciosos, afectación renal, pulmonar y gastrointestinal. Esto, si bien es un score viejo, hoy sabemos que muchos pueden tener complicaciones infecciosas, van a la par. Es una enfermedad incapacitante, limitante, que genera gran impacto socioeconómico, porque los pacientes se tienen que jubilar pronto, en una vida útil o económicamente activa corta, por eso se dice que abandonan los trabajos dentro de los primeros 10 años de enfermedad. Dentro de las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide es la primera causa de incapacidad laboral, y dentro de las de incapacidad total y permanente es la que ocupa un segundo lugar dentro de las enfermedades reumáticas. Y bueno, no mucho más. Bueno, espero que haya sido clara y que, bueno, sea un buen complemento para el libro, con el libro, ¿sí? Bueno, será hasta la próxima. Mandaremos algún casito clínico. Gracias.